Bueno, bienvenidos hermanos, hermanas, vecinos que nos siguen de distintas naciones a este estudio que venimos realizando del libro de Romanos a través de nuestro grupo. Hemos llegado al capítulo número 3. Si bien es un capítulo bastante cortito, tiene cosas realmente muy interesantes que vamos a ir desarrollando para ustedes. Hoy vamos a contar, porque ha sido seleccionada, nuestra hermana Ana María. El tribunal la seleccionó y hoy vamos a tener a Ana María que nos va, de este capítulo número 3, tomar los versículos que van del 21 en adelante y que se trata de la justicia es por medio de la fe. Vaya, sin duda, qué tema tan importante y qué tema tan trascendente. Bueno, el capítulo 3 comienza, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes, pues, bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Por si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan los bienes? Ustedes ven acá la manera de escribir que tiene Pablo, una manera muy especial porque realmente nos hace preguntas no solamente a los judíos, porque estas preguntas van dirigidas evidentemente a los judíos, que es el pueblo de Israel, que obviamente por la preeminencia de Judá toma el nombre de judaísmo. Bueno, en definitiva, acá nos está diciendo de que al fin de cuentas los hombres son pecadores en mayor o menor medida. Los judíos han quebrantado el Torá y nosotros la ley denominada natural, la ley de Jesús. Esto parece que no admite mucha discusión. Sin embargo, históricamente nos han faltado las interpretaciones teológicas que afirman que esa culpabilidad podría quedar equilibrada y compensada mediante el cumplimiento, aunque sea parcial, de la ley de Dios. En otras palabras, es cierto que todos somos culpables, pero podríamos salvarnos mediante la obediencia, aunque no sea de todo completa, que no sea una obediencia perfecta a la ley divina. La objeción parece haber estado presente en la mente de Pablo porque la refuta de manera contundente al afirmar que la ley no puede salvar. La ley en sí misma, solo, ya lo habíamos estudiado en el capítulo anterior, pero lo reafirmamos, la ley por sí misma solo define el pecado. O sea, nos muestra el pecado. No libra de los pecados. Y no se diseñó la ley para librarnos del pecado. Esa es la razón. Y la salvación, la sabemos, viene por la fe.
Y esa salvación por la fe es tanto para los judíos como para los gentiles, por la gracia de Dios. Es la justificación por la fe. Y ya veremos eso a través de lo que nuestra hermana Ana María nos va a comentar sobre la justicia por medio de la fe, la justificación por medio de la fe. Ahora bien, en este capítulo, que es cortito, como le decíamos, habla el apóstol Pablo de que no hay justos. Esos, como decíamos, son todos pecadores. Y dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y ventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es lo que decíamos, todos somos pecadores, no hay un solo, bueno, podríamos decir que hay solo uno, y ese es Jesús, que va a asumir precisamente todos nuestros pecados. Dice, porque sabemos que todo lo que la ley dice, se lo dice a los que están bajo la ley, lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. Y las obras de la ley de ninguna manera dan salvación. Ninguna carne, dice, se justificará delante de él. Porque por la ley solamente tenemos el conocimiento del pecado. Entonces, en el versículo 21 comienza, y nuestra hermana Ana María nos va a hablar precisamente de la justicia, la justificación por la fe, que es un elemento, tal vez el tema central de este capítulo número 3. Así que, bueno, hermana, la estamos escuchando. Amén, buenas noches a todos los hermanos, amén. Bueno, en el estudio que nuestro hermano Mario está dando, ¿verdad? Más precisamente en los primeros 2 capítulos y medio de la epístola a los romanos, vemos que Pablo examina exhaustivamente el poder del evangelio, ¿verdad? Y la culpabilidad del hombre, y argumenta que el hombre no tiene justificación, como estaba diciendo Mario en este momento, no tiene justificación propia, ¿verdad? Terminando también luego su observación con las palabras en Romanos 3, 19 al 20 que hablaba Mario. Pero que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí nos muestra una imagen oscura, sin esperanza para el hombre, lo que nos presenta el apóstol aquí, ¿verdad? Pero este no es el final de la historia,
Porque en los versículos siguientes Pablo expresa cómo Dios en su justicia trató con el pecado, haciendo que la amistad entre el hombre y Dios fuese posible. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Amén. La doctrina entonces de la justificación por medio de la fe en Jesucristo fue una de las principales preocupaciones del apóstol Pablo. Podríamos decir que para él era, y es para nosotros también, el corazón del Evangelio. La justicia, por lo tanto, está basada en una acción recíproca entre Dios y su máxima creación. Está basada también en el carácter de Dios, la obra de Cristo y la capacitación del Espíritu Santo. Esto cada individuo debe responder personal, correcta y continuamente. Este concepto es llamado justificación por la fe. Vemos entonces que la gracia, o sea, el regalo de la justificación, entendiendo que no lo merecíamos, ¿verdad? O sea, incluye la remisión de nuestros pecados y el derecho a la vida eterna. O sea, una persona cuando da el paso de fe se arrepiente y acepta a Jesucristo. Este justificado y esta justificación incluye el perdón de nuestros pecados y el derecho como hijos a la vida eterna. Todo esto se resume en la muerte en la cruz del Calvario, donde fue necesario para ello que Jesucristo, hombre perfecto y justo, diera su vida en expiación por los pecados de la humanidad. A partir de ese hecho vemos que Dios ofrece como gracia justificar a todos aquellos que creen en su Hijo, los que ponen en Él su fe, los que reconocen y aceptan el sacrificio que hizo Él en la cruz. Algo importante, la fe misma para creer en Jesucristo no es provista por nuestro Dios, nos es provista por nuestro Dios, ¿verdad? En Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Entonces, primero, el pecador es declarado justo por la sangre de Jesucristo. Segundo, el pecador es declarado justo por medio de la fe. Vemos que en los diferentes pasajes de la Biblia, y en este caso de Romanos, se habla de la justicia y también de la justificación. En las cartas de Pablo, la justificación se refiere principalmente a la absolución legal de la culpa. Para ser justificados es necesario que tengamos una fe que se confirma por nuestras acciones. O sea, una persona justificada no debe dar por sentada la justicia o la rectitud. Debe tener un crecimiento de acuerdo con el ejemplo de justicia que nos dio Jesucristo. Se espera que cada hijo de Dios aprenda y también crezca hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por otro lado, la justicia se utiliza más para referirse al carácter de Dios, ¿verdad? O sea que la justificación y la justicia son dos cosas diferentes. Amén. Me gustaría explicar que en el Antiguo Testamento se describe el carácter de Dios como justo. El término proviene de una caña de río, o sea, esas cañas de bambú, ¿verdad? La cual era usada como una herramienta en la construcción. Esta herramienta era para ver que las paredes o cercas que quedaran niveladas, ¿verdad? Dios escogió el término para que se usara metafóricamente al referirse a su propia naturaleza. Él es el filo recto
o podríamos decir la regla por la cual todas las cosas deben ser evaluadas. Este concepto declara la justicia de Dios al igual su derecho a juzgar. Esto muestra el aspecto principal de la justificación. Es la justicia de Cristo hecha obra en la vida de la persona por medio del regalo gratuito de Dios a través de Cristo, lo cual debe ser aceptada por fe y vivida también en nuestro diario vivir. Les dejo para meditar en Efesios 2:10 que dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén, muchas gracias, hermana. Creo que queda bastante claro el tema de lo que es la justificación. Decíamos que en primer lugar estos versículos nos muestran la realidad de nuestro estado de condenación eterna por causa del pecado. Desde que nacemos, todos traemos la naturaleza pecaminosa, que es la que nos impulsa a alejarnos de Dios. Hay un salmo, el Salmo 51, versículo 5, que dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, versículo 5. Y desde los mismos comienzos de la humanidad, ¿no? El ser humano tiende con gran facilidad a hacer lo malo. En Génesis, en el capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, versículo 5. Por esto mismo, Pablo afirma que en su original estado todos estamos excluidos de la gloria de Dios, reservados para un juicio por nuestros pecados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Debido a esta realidad, el hombre busca formas de escapar del infierno, tratando de justificarse delante de Dios a través de sus buenas obras, las cuales no son suficientes para borrar todas nuestras iniquidades. En Isaías 64, capaz que la hermana Virginia lo sabe este versículo 6 del capítulo 64, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como el viento. El apóstol Pablo nos recalca que nadie se justificará, como decía nuestra hermana Ana María, delante de Dios por sus propios medios. Está en el versículo 20 del pasaje que explicaba nuestra hermana. Por esto, el hombre necesita ser justificado delante de Dios. Y hay versículos que estaban en ese pasaje que son muy claros, ¿no? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y en cuanto a la justificación que Dios ofrece, hay algunas cosas que debemos saber. Y la primera de estas es que es precisamente completamente gratuita, no se puede comprar. Usted no puede ir a una farmacia, no puede ir a una iglesia, no puede hablar con un pastor o cualquier religioso para que le dé la salvación. Los curas dicen, te perdono en nombre de Dios. Pero no existe eso. ¿Cómo se va a tomar tal atribución? Es lo más antibíblico posible. Y esto tiene que tenerlo en cuenta aquellos que asumen esa realidad. Y todavía perdonan a los muertos. Ustedes lo conocen. La salvación es uno de los dones más preciosos de la vida cristiana. Y su valor es incalculable. A tal punto que nadie puede ser capaz de alcanzarlo por ningún medio propio o de alguien, porque es un regalo de misericordia de Dios
que nos otorga. Ahora bien, el hecho que sea gratuita no significa que no valga nada, vamos a entendernos, porque a veces lo gratuito es porque no vale mucho, no, sino que es tan cara que nosotros de ninguna manera podríamos comprarla a Dios, esta justificación, ya que vale la sangre de su Hijo, y por eso en su misericordia la ofrece gratuitamente. Es un elemento importantísimo, y esa redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre, se alcanzó por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, como decía nuestra hermana, en la cruz del Calvario. La fe es sumamente importante para alcanzar la salvación, ya que sin ella se hace imposible lograrlo de ninguna manera. ¿Y quién provee esta justificación? Es provista por el mismo Dios, quien envió a su Hijo para redimir todos nuestros pecados. Y por esta causa toda la gloria y la honra le pertenecen. Y ningún hombre de esta tierra puede jactarse de haber conseguido mediante sus obras la salvación del alma. Hay gente que son filántropos, que ayudan a los pobres, pero con eso no alcanza para salvarse. ¿Y para quién es esta justificación precisamente? Esta salvación es universal, no solo para los judíos, sino para todo aquel que cree en Él, en Jesucristo. Algunas religiones del mundo son exclusivas de sus habitantes, solo los de su nacionalidad pueden optar por ellas. Otras presentan ciertos requisitos para ingresar a ellas, pero el Evangelio de Cristo es para todo hombre sin importar su nacionalidad o su condición social. Lo único que tiene que aceptar es esa gracia que otorga Dios. Sin duda, hermanos, este mundo es el mundo del pecado. Lo vemos diariamente entre nosotros. Y ese pecado tiene un elemento primario para justificarse: el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay justificación. Sin tener fe no hay justificación. Pero también tiene un elemento que tal vez nosotros nos olvidamos: cumplir la ley de Jesucristo. Porque si nosotros nos arrepentimos hoy y mañana volvemos nuevamente, no es un arrepentimiento. Es simplemente un pasaje en un momento que decimos, nos equivocamos, pero después caemos nuevamente. O sea que tenemos que tener arrepentimiento, fe en la salvación de nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre, y tercero, cumplir la ley de nosotros los gentiles de Jesucristo a través del pacto, el nuevo pacto que realizó momentos antes de derramar su sangre. Un pacto que tiene una vinculación, como hemos visto, el pacto de la fe con el pacto de Abraham. Abraham llevó su salvación, no existía la ley mosaica todavía, llevó su fe a través de su salvación a través de la fe. Los hombres de fe que creyeron lo que su Dios le comunicaba, que no estaba escrito, que era un tratamiento directo con ellos, y cumplieron a carta cabal, vaya si Abraham lo cumplió. Bueno, ellos, a lo mismo que nos sucede a nosotros los gentiles, tienen su salvación por fe en Dios y nosotros en Jesucristo, Hijo de Dios. Esto es doctrina. Esta es la doctrina cristiana. ¿Y cuántas cosas derrumba? Acá hay pastores, curas, yo qué sé, que
le dan el perdón de los pecados, la salvación de la gente. Y acá vemos en el texto y en lo que nos ha hablado nuestra hermana Ana María, cómo es el proceso que se da. Hermanos, nosotros que estamos en el camino de Dios, también somos pecadores y también tenemos que tener arrepentimiento. Pero lo que tenemos claramente es que aceptamos por fe a Jesucristo. Y ese arrepentimiento tiene que ser cada día mayor para no solamente de palabra asumir la salvación que Cristo nos da, sino también por obras. No es solo por obras y tampoco es solo por fe, sino que es por fe y por obras. ¿Las obras cuáles son? Las que nos indicó nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento de la ley, que es lo que establece el nuevo pacto. El mandato de nuestro Señor Jesucristo es el que tenemos que cumplir. Y para cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo, un elemento que tenemos que ser es ser luz para iluminar el mundo. Si nosotros somos oscuridad, si nosotros estamos en las tinieblas, no estamos cumpliendo con el mandato de Jesucristo. Si nosotros nos reservamos la salvación para el uso personal nada más y no transmitimos a través de lo que fue lo que él llamó la gran comisión y transformamos la gran comisión en la gran omisión, nosotros no estamos cumpliendo tampoco. Pero aquellos que no tienen temor de Dios, vecinos, amigos, familiares, es porque no conocen a Dios. Y entonces nosotros tenemos que hacerle conocer, no solamente que Dios es algo divino, algo religioso, sino que Dios es el quien a través de su Hijo que derramó su sangre en la cruz nos da la salvación eterna. Lamentablemente, los incrédulos no van a tener salvación. Y esto tenemos que ser muy claros. Y tenemos que expresarlo y tenemos que predicarlo a través de lo que es la palabra de nuestro Señor. Este capítulo 3, como todo el libro de los Romanos, tiene una continuidad. Los capítulos divididos de los libros de la Biblia son elementos que se pusieron a posterior de la redacción del Evangelio. El Evangelio no se escribió poniéndole capítulo 1, no pensó, Pablo dice capítulo 1, versículo 3, versículo 5, no. Hizo todo una carta, como hacemos nosotros. Cuando hacemos una carta, podemos a veces poner ejemplo 1, ejemplo 2, pero la redacción es un todo. Nosotros vamos a continuar en los próximos capítulos con todos estos elementos que ya en estos 3 primeros capítulos nos marcó el apóstol Pablo. Ahora, ¿se dan cuenta el elemento doctrinal que tiene y de enseñanza que tiene estos 3 capítulos? Lo que la hermana Ana María nos decía, en principio, a veces puede ser difícil de comprender si analizamos parcialmente, si extraemos de contexto el texto. Pero si vamos analizando Romanos y además tenemos la referencia de los Hechos y tenemos la referencia del Apocalipsis, vamos entendiendo cada cosa, porque la Biblia no es entes separados, si bien se ha separado para marcar distintos elementos de distintos profetas o quienes escribieron. Así que bueno, alegres, gozosos de lo que ha sido este estudio del día de hoy, los invitamos para el próximo domingo que vean la transmisión de nuestro culto habitual. A los hermanos, gracias por estar. Vamos a pedir una oración y hoy se la voy a pedir a mi hermana Leticia que haga la oración final. Amén. Pidamos nuestros rostros. Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias, Señor amado, porque tu Espíritu Santo habló por medio de Mario, de cada hermano, Señor amado,
Gracias por bendecirnos, Padre amado, por darnos de tu palabra, darnos de tu amor, por sobre todas las cosas tu amor, Señor. Que tú moriste por nosotros y te bendecimos, te alabamos y te pedimos que tú estés con nosotros toda esta semana, bendiciéndonos, continuando tu obra en cada uno de nosotros, nuestras familias en este mundo, Padre amado, que está equivocado, Señor amado, pero tú no estás equivocado, Señor. Y nosotros te tenemos a ti, Señor amado, y tú hablas por medio de nosotros porque tú nos amas y porque nosotros también decidimos una vez seguirte a ti, Padre. Te damos las gracias con todo nuestro corazón por tu amor y te bendecimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, Leticia. Gracias, hermanas, hermano Leonardo que anda por allí. Hoy no pudimos tener a nuestro hermano Fernando, pero bueno, seguramente el sábado estará. Y bueno, buena semana. De lo que resta de semana, y nos encontramos el primer día de la semana que viene, el domingo, en la transmisión que haremos a través de nuestras redes sociales y de emisora Logos, por supuesto. Hasta entonces, chau, chau. Bendiciones. Chao. Bendiciones.